Espero que estén listos para descubrir lo que les espera en la segunda parte de las leyendas tradicionales de Jalapa. En este capítulo se desenterrarán los secretos más oscuros de esta ciudad maldita, donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza macabra de pesadillas y realidades, algunas bastante aterradoras. Espero que estén listos para sentir el verdadero poder de la maldición de la ciudad. Prepárense para enfrentar el miedo junto a algunos de sus protagonistas y sumergirse en una serie de historias que desafían toda lógica y explicación. Si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque en este viaje nunca estarán solos. Los horrores aguardan, las pesadillas acechan, y aquí comenzamos. Hay personas marcadas por la suerte. Son algunos los elegidos por los espíritus o fantasmas, a quienes les van a otorgar sus tesoros y sus riquezas. Tal como dice la leyenda del espíritu del aguacate que le sucedió a mi abuelo. Mi abuelo era de oficio campesino, y cuando regresaba de trabajar acostumbraba a sentarse bajo un enorme árbol. En aquel tiempo, Jalapa era apenas un pueblo rodeado por montes, y el árbol de aguacate, junto al que mi abuelo se sentaba, impresionaba a cualquiera por la altura y lo ancho de su tronco. Mi abuelo se recostaba contra él y sacaba del morral una botella de aguardiente de caña, y a cada trago repetía: «No más pa'l cansancio». Un día que ya venía entonadón, se dispuso a reposar como todas las tardes, y en eso escuchó un quejido desde el otro lado del árbol, una especie de sollozo, de lamentación, pero aseguraba que no era lamento de animal, sino de persona. Contó que aunque él nunca fue medioso, al escuchar aquel ruido sintió la muerte chiquita. La siguiente vez que se sentó en ese lugar, no solo oyó el gemido, sino también divisó una tenue luz que salía del otro lado del aguacate. Se armó de valor y se acercó para ver qué es lo que había ahí, y encontró un hombre apoyado en el tronco, con un sombrero de alas grandes que le tapaba la cara, y con una voz un tanto cavernosa le dijo: «Yo soy Joaquín Aguirre, y no puedo contarme entre los mortales. Tengo una gran deuda, y mientras no la salde, no podré encontrar mi camino hacia el gran silencio. Por eso te pido tu ayuda para saldar este pendiente». Mi abuelo debía desenterrar un dinero que estaba en su propiedad y mandarlo a una iglesia a unos 20 kilómetros de ahí. Por supuesto que él jamás hizo tal cosa, ni excavó su tierra ni tampoco volvió a sentarse en aquella piedra. Desde entonces, le agarró tan fuerte el vicio del alcoholismo que cuando estaba muy borracho sufría alucinaciones. Siempre veía a Joaquín pidiéndole ayuda. Nunca supimos si halló oro enterrado o si solo mi abuelo hubiera podido saberlo. Pues dicen bien que solamente aquellas personas elegidas por el espíritu pueden desenterrar las riquezas, porque si llega alguien más, o la riqueza se desvanece o se entierra más profundo en aquel lugar marcado. En el río Coapetzpan, hace mucho tiempo, acostumbraba a una viejita a lavar su ropa. Cierto día, al regresar de tender parte de lo que había lavado, notó que el resto de sus prendas dejadas sobre una roca desapareció. Confundida, las buscó por algún tiempo, en los potreros y entre las matas, pero sin ningún éxito. Volvió triste y cansada a su casa y se recostó un rato para reposar de las caminatas y búsquedas que tuvo que hacer todo ese día. Más tarde, siguiendo preocupada, decidió regresar como a las 10 de la noche, convencida de que debía encontrar su ropa. Llevaba un candil con el que apenas se alumbraba a causa de que el viento quería apagarle la flama. Efectivamente, pudo descubrir el lugar donde había estado lavando por la mañana y se fijó en el sitio en el que dejó su batea. En ese momento, escuchó una voz que le preguntaba: «¿Qué buscas aquí a estas horas, abuelita?». La señora se volteó rápidamente atemorizada para buscar de dónde venía esa voz. Al principio no vio nada, pero se dio cuenta de quién le había hablado era el mismísimo Innombrable. Tan grande fue la impresión de esta pobre mujer que dejó caer el candil y se desmayó durante toda la noche. El marido y sus hijos, al percatarse de su ausencia, siendo ya tan tarde, salieron a buscarla por los montes y a lo largo del río, con lámparas de manos y machetes. Sin embargo,
fracasaron en su intento por hallarla. Solo a la mañana siguiente pudieron localizarla, tirada junto a la batea y su ropa. Se dice que la señora estuvo maleada y en cama por algún tiempo, hasta que pudo contar a su familia lo que le había sucedido. A los pocos días, la anciana falleció, a pesar de todos los cuidados. Actualmente, se afirma que esta viejita anda penando y que se aparece con su candil en el lugar donde solía lavar la ropa, dejando pedazos de jabón sobre cada una de las piedras. En todos los poblados o ciudades hay personajes que se quedaron en la memoria colectiva de la ciudad, entre el vecindario, entre los vecinos. Tal es el caso del siguiente personaje de la leyenda conocida como el Francés. Todo esto sucedió en la ciudad de Jalapa. Fue por las décadas de los 40, donde vivía un matrimonio que no tuvo hijos, en una casa cercana a lo que hoy es el Parque Deportivo Colón, que fue inaugurado en 1943 y que sirve como campo de béisbol. Los vecinos gustaban de hacer muchas bromas al marido de este simpático matrimonio, porque lo apodaban el Francés, sobre todo porque era envidiable el pelo güero y los ojos verdes que tenía. El señor disfrutaba el relajo de sus amigos. Sin embargo, un día murió de repente, lo que fue muy sentido entre la gente del vecindario. Su esposa le siguió al año siguiente, y la casa quedó sola, en donde se metían a jugar después los chicos del barrio. Anteriormente, a pesar de las buenas relaciones del matrimonio con las personas, se comentaba, entre chuscas y chismes, que el Francés había hecho dinero porque su figura resultaba tan atractiva que hasta había conseguido cautivar a Luzbel. Cuando murió, se fue olvidando este comentario. Sin embargo, con el paso del tiempo y al lado de la casa abandonada del Francés, se encontraba otra donde llegó a vivir una pareja con 3 hijos. Estas personas comenzaron el rumor de que en el patio de junto se escuchaban pisadas, murmullos y hasta risas. Cierta vez la familia cayó en grandes apuros económicos a causa de una complicada y larga enfermedad del hijo menor. Desesperados, los padres no podían hacer nada. Una noche en que el marido todavía no regresaba del trabajo, el Francés se le apareció a la mujer, sentado sobre la cama mientras ella dormitaba cuidando a su pequeño. Se incorporó sorprendida la mujer, pero el Francés la calmó y le dijo: «Mira, yo quiero ayudarte porque estás en apuros. Debes seguir mis indicaciones exactas para que puedas salir de esta mala situación. Irás al patio de mi casa, buscarás una piedra en forma de gallo y encontrarás debajo de ella monedas enterradas. Solo debes tomar 13, ni una más, porque de lo contrario te arrepentirás». Dicho esto, el espíritu del Francés desapareció. A la mañana siguiente, la señora le contó a su esposo lo sucedido. Fueron inmediatamente al patio de junto a buscar las monedas, pero el esposo, al ver tanto dinero, quiso agarrar más de lo señalado, y en ese instante la fortuna se esfumó entre su fuerte olor a azufre. Días después, el niño enfermó y murió. Hay espíritus que quieren darnos una mano, pero la avaricia de los vivos hace que todo esto se esfume entre fuertes olores que señalan la complicidad del de más abajo. En Techacapa, ahora parte de Jalapeños Ilustres, existían unos lavaderos públicos donde las mujeres iban como a eso de las 5 de la tarde hasta las 11, o cuanto más, 12 de la noche. Los veladores se encargaban de cuidar las calles del barrio y de advertir a las lavanderas que a veces se aparecía una mujer pasada la medianoche. En cierta ocasión, se encontraba muy tarde una señora, tratando apurada de terminar su trabajo. El vigilante se le aproximó para recordarle que ya venía la hora siniestra. Ella comenzó a guardar sus cosas a prisa y se dispuso a abandonar el lugar. Cuando el sereno terminó su habitual ronda, notó que había una persona más, inclinada, de misterioso aspecto, restregando su ropa en uno de los lavaderos más apartados. Se le acercó para decirle que ya era demasiado tarde para estar ahí. Como no hizo ningún caso de la advertencia, el velador insistente se puso junto a ella para explicarle que no debía permanecer más tiempo allí. Al verla, se llevó un gran susto cuando se dio cuenta de que no tenía rostro, y entre sollozos gritaba:
Así como hay espíritus que se encargan de llevarse a las almas, también hay algunos que se portan de muy buen agrado y tratan de advertir a los mortales de alguna calamidad. Sin embargo, en el mundo de los vivos, tenemos oídos sordos a estas recomendaciones y advertencias. Así lo refleja la historia que nos contó mi abuelo, que entre tejidos, calenturas fuertes y frases entrecortadas, nos dijo que actualmente donde hoy se extiende la colonia Emiliano Zapata, había un rancho que se dedicaba a los trabajos de piedra de cantera. Y en una tarde, cuando regresaba de ese lugar a la salida de su jornada, iba caminando por el llano y se encontró con una extraña mujer, quien le llamó mucho la atención, al parecer por ciertos detalles, como su semblante tan pálido, toda vestida de blanco y una especial mirada de extravío. Repetía que sin dudarlo, ella se acercó para advertirle que no siguiera su camino y que buscara rápidamente un refugio seguro. Decía mi abuelo que ella hablaba de una tormenta, además de que lo amenazó si no hacía caso a lo que le decía. Parece que mi abuelo no prestó oídos a las palabras de esta señora, sobre todo porque él veía el cielo despejado, recordando que era una limpia tarde de primavera. Continuó su rumbo y se olvidó burlón de aquella advertencia. Reiteraba que al cabo de un rato empezó a oscurecerse el ambiente y a poblarse de nubarrones el horizonte. El cielo se puso negro y efectivamente le cayó un aguacero con tal fuerza y ventarrones que lo obligó a mi despistado abuelo a correr y meterse bajo un árbol de copa tupida. Balbuceaba que esto no le sirvió de nada. Al llegar a nuestra casa enfermó gravemente y en su delirio mortal afirmaba que la mujer de blanco le estiraba la mano, insistiéndole para llevárselo. En nuestro país hay muchas leyendas acerca de mujeres de blanco que se aparecen. Muchos los relacionan con la Llorona. Sin embargo, también hay mujeres que se aparecen que pertenecen a la familia de a quien se le aparece, solamente para advertirle que tenga cuidado o para anunciarle una acción fatídica que está pronto por sucederle. En los años 40, Jalapa era aún una ciudad pequeña, con pintorescas casas de teja y macetas en los balcones, rodeada por dispersos barrios. Era común que las mujeres lavaran en lugares públicos, donde además se entretenían con chismes y comentarios de la vida ajena. Acostumbraban también a dejar ropa tendida al sereno para blanquearla. Cierta vez, en los lavaderos situados en la actual avenida Adolfo Ruiz Cortines, aconteció algo insólito. Las prendas puestas a la intemperie desaparecían todas las noches. Las vecinas reclamaron enojadas los robos al velador, exigiéndole que cuidara sus pertenencias con mayor atención. Alertado, el policía extremó la vigilancia para atrapar al responsable. Una noche, divisó a una mujer de blanco, con el cabello enmarañado sobre la espalda, cubriéndole un costado de la cara, que restregaba furiosa una sábana entre pilas de ropa. Desconcertó esto al guardián el frenesí con que enjabonaba y golpeaba la prenda. Se acercó extrañado hasta el lavadero para advertir a la señora que esas no eran horas de estar trabajando. Le tocó el hombro y le dijo: «¿Por qué está levantada a las 3 de la madrugada? Es muy tarde ya. Váyase a su casa y acuéstese». Ella no respondió y continuó su obsesiva tarea. El guardia entonces insistió: «Señora, ¿qué está sorda? Mañana termine de lavar». Molesta por los regaños, la lavandera volteó, se acomodó el pelo hacia atrás y le mostró una tremebunda cara de caballo sudorosa y con ojos que lloraban. El hombre se quedó impávido y, sintiendo como si el cuerpo entero se le electrizara entre relinchos y gemidos, la espeluznante criatura le exclamó: «¿Y qué? ¿Está usted mudo?». Después se escabulló por los fregaderos y, tomando una lavadera como resbaladilla, enfiló para el arroyo. Cuando solo se veía una mancha blanca flotante, un grito retumbó desde los lejos: «¡Ay! Las ropas de mis hijos». Al día siguiente, las vecinas le preguntaron al velador si había averiguado algo sobre el misterioso ladrón, porque algunas oyeron que estuvo hablando con alguien. Respondió que sí, que una de las compañeras únicamente podía trabajar por las noches, y no dio más detalles. Las señoras se enteraron que el hombre había solicitado que lo cambiaran de turno y sección. Todas fueron a pedirle que se quedara, explicándole que sinceramente lo apreciaban y se habían acostumbrado a su protección.
El vigilante accedió con una condición. Está bien, pero no dejen nunca más la ropa al sereno. Esa lavandera nocturna cree que ustedes no han podido con el trabajo y viene con la intención de ayudarlas. Una noche, Darío García atropelló a una pareja de ancianos que inesperadamente atravesó la calle. El conductor, quien era taxista y muy precavido, se bajó sin tardanza para atender a los accidentados. Su sorpresa fue enorme cuando vio que la viejita se levantó con asombrosa agilidad, agarrándose la cabeza. El octogenario hizo lo mismo, sobándose la pierna derecha. Por más que Darío García insistía en llevarlos al hospital civil, los viejitos se negaron rotundamente a hacerlo. Dijeron que no tenían nada y solo le pidieron que los llevara a su casa. El taxista observó que los dos miraban detenidamente el frente del auto. Luego, la pareja se introdujo con la misma actitud de tallarse todas las partes adoloridas. Ya en su hogar, Darío repensaba el suceso, preocupándose de que lo fueran a denunciar y de lo que tendría que pagar por los recios daños que sufrieron la defensa, el cofre y la parrilla. Al día siguiente, se dirigió al domicilio de los ancianos, tocó la puerta y abrió una señora. Inmediatamente, el hombre preguntó por el matrimonio y se disculpó por no haberlos podido convencer de que fueran a un médico. Ella lo miró atónita y le preguntó acerca de lo que había ocurrido. Después de que él contó el accidente, la mujer le explicó que el día anterior había sido el cabo de año de la muerte de sus padres, quienes murieron arrollados por un taxi, en el mismo lugar donde tuvo el percance Darío García. Agregó además que su mamá falleció desnucada al instante y que su padre pereció al poco tiempo de una gangrena. Agentes, hasta aquí llegamos con los relatos de este episodio. Gracias como siempre por estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de estos relatos. Por otro capítulo, hemos desentrañado nuestros archivos y expedientes en curso. Gracias a su apoyo, seguiremos explorando los rincones más oscuros de este universo que nos rodea. No se pierdan ni un susurro de nuestros escalofriantes relatos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse ya. Al unirse a nuestra comunidad de agentes, nos apoyan a continuar con el proyecto y recibirán notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo video. Dejen su like, eso nos ayuda a saber qué les gusta y nos permite alcanzar a más agentes del misterio y de lo paranormal. También les pedimos que dejen sus comentarios sobre qué historias o qué temas les gustaría escuchar en el canal. Si quieren ser parte de la agencia con una historia propia, de un amigo o un familiar que quieran compartir, para que salga en un capítulo de la agencia, nos pueden mandar un correo a relatosagenciaparanormal@gmail.com o mandarnos un audio al WhatsApp que les dejamos en la descripción. Pero sobre todo, recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos, y hoy te hablan a ti.